¿Esto va? Cuando digas, ¿sí? Bueno, pues muy buenos días a todas y a todos. En primer lugar, saludar a los miembros del jurado. Nos acompañan don Francisco Javier Díez de Revenga, doña Cristina Llorens Estarelles, don José Ferrandi Lozano y don Mariano Sánchez Soler, presidido por don Antonio Redero Bellido. Hoy nos reunimos para comunicar el fallo del jurado cuando celebramos el 63 aniversario del Premio Gabriel Miró de Cuentos, que se inició en el año 1955. Se viene convocando desde esa época en memoria de uno de los grandes escritores de nuestra tierra. Con este galardón reafirmamos año tras año nuestro compromiso con la creación literaria en lengua española y con el impulso a las nuevas voces narrativas sin dejar de rendir homenaje a quienes nos precedieron. He de señalar que tenemos localizadas de los 63 premios que se han otorgado, ya 62 con qué idea de inicialmente hacer un libro electrónico con todos los cuentos premiados y posteriormente nos plantearemos su edición en papel. Así que me imagino que en pocos meses lo tendremos ya publicado en la página web. En esta edición, aunque de esto nos hablará el presidente del jurado, se han presentado más de 2.000 cuentos procedentes de autores de toda España y de decenas de países, lo que vuelve a confirmar la proyección nacional e internacional de este premio. Como es habitual, el jurado, formado por especialistas de reconocido prestigio, ha tenido compleja pero ilusionante tarea de elegir 2 relatos entre centenares de propuestas de gran calidad. Agradezco tanto a los miembros del jurado como a su presidente la labor que han realizado para otorgar este premio. Comentar que la literatura forma parte del ADN de esta fundación. Saben que tenemos y cada vez le estamos dando mayor difusión los legados de Gabriel Miró, de Azorín o de Carlos Arniche, que en la actualidad pueden visitar, aparte de tener varios documentos de todos los archivos que tenemos para acercarse a una de las obras más intensas y simbólicas de Gabriel Miró, con la participación del profesor Miguel Ángel Lozano y una lectura escénica a cargo del actor Pedro Casablanc. Una cita donde el pensamiento académico y la sensibilidad artística se dan la mano para dialogar el pasado con el presente. Y señalar también que se inicia en Alicante un ciclo de conferencias sobre literatura de terror, se llama Las raíces del terror, y en Murcia este viernes recibiremos al escritor Mircea Cartarescu en nuestra aula de cultura de Murcia, un escritor al que Editorial Impedimenta se ha preocupado de publicar en castellano casi todas sus obras y es de los pocos escritores rumanos traducidos al castellano. Es decir, creo que va a ser una conferencia también muy interesante. Y, por último, pues señalar, dar las gracias a todo el personal de la Fundación que ha participado en para que este premio salga lo mejor posible. Pues gracias a Alejandro, que lo tenemos aquí, a Sento, que lleva todo lo que se refiere a comunicación, y a Carmen, que como directora coordina a todo el equipo. Muchísimas gracias y le paso la palabra al presidente del jurado para que nos comente las incidencias y los premiados en este 63 premio Gabriel Miró. Muchas gracias. Buenos días. En principio, muy de buena educación reconocer el trabajo de la Fundación,
como ha dicho el presidente, pues es muy importante y muy significativo. Al mismo tiempo, recordar la enorme trascendencia de este concurso, 2000 y pico ejemplares. Creo que la comisión lectora hizo un buen trabajo, pero indudablemente hizo un buen trabajo también el jurado. El jurado compuesto, como ya he dicho, por José Fernández Lozano, Cristina, nunca me acuerdo bien del apellido, Llorens, digo el segundo, el primero sí lo recuerdo bien, Francisco Javier Díaz de Berenga y Mariano Sánchez Soler. Agradecerles a todos el trabajo realizado, porque ha sido interesante. Quiero recordar que el trabajo del jurado consiste primero en la lectura individual de 20 cuentos, para de esos 20 seleccionar 2 que pasan a los 10 que vamos a leer entre todos y poco a poco ir seleccionando. Yo creo que en este momento es importante recordar que, aunque ha habido bastante aceptación, ha habido bastante debate, lo cual es interesante. Es decir, hay cuentos de gran calidad y, lógicamente, al haber cuentos de gran calidad y de diferentes concepciones del cuento y de la narración, pues lógicamente lleva a veces esa. Y, por supuesto, no me da más remedio que felicitar a los premiados. En primer lugar, una vez hecha la votación, se procede a abrir no me sale la palabra ahora, para ver a quién corresponde. El primer premio, que es el cuento ¿Quién es quién?, corresponde a Viviana Hernández Alfoso. Y el segundo premio original coincide a Ya vienen, cuyo autor, una vez abierta la plica, es Adrián Zamarra. Bueno, es importante por el origen de los dos. El segundo cuento viene de Francia, nada menos, son autores españoles, y la primera, Viviana, en principio es original de Argentina, aunque ahora en este momento se encuentra en Valencia. Una felicitación para ellos, y no me da más remedio que también felicitar al resto, por lo menos los que yo he leído, porque había una gran calidad en los cuentos. Y supongo que a lo largo de la trayectoria que siguió la comisión jurada, que hemos seguido los miembros del jurado, pues ha quedado algún cuento sin premiar que posiblemente mereciera también este premio. Para los que han participado, para esos que incluso no han ganado y que podían haber ganado, y sobre todo para los que habían ganado, pues mi más enorme gratificación. El cuento que ha ganado, ¿Quién es quién?, nos ha recordado a grandes autores, se han señalado autores importantes. Efectivamente, es indudable que cualquiera que escriba un cuento, una novela, hay detrás de él todo un cúmulo de lecturas que aparecen en varios signos, y por lo tanto eso es inevitable. Es decir, no que imite, pero sí que podemos encontrar restos de eso. En alguno de los cuentos, por lo menos me ha tocado leer a mí, pues indudablemente había un recuerdo muy, 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 muy entrañable de vivencias de otros países. Hay un cuento que no me ha tocado leer al principio, que sé que viene de Uruguay, porque es un país que conozco muy bien, y entonces se le nota mucho. En fin, no me queda más que eso. Pues gracias tanto al jurado, felicitación a la Fundación Mediterráneo y felicitación para los que han ganado este concurso. Muchas gracias. Sobre el cuento. Sí, No, es interesante hablar un poquito sobre el cuento ganador, que, bueno, ha obtenido el premio por unanimidad, y es un cuento que maneja el proceso narrativo de cuento dentro del cuento, en el que está implicado en la realidad y en la imaginación, y sobre todo es un cuento que habla de un asunto de identidad.
con la presencia del propio mundo literario, del autor, el mundo literario y el mundo académico, y la ansiedad, los anhelos de fundir la obsesión por la realidad y la ficción. Sobre todo, lo que más nos ha llamado la atención es que en los estrechos límites de un cuento, el autor ha sido capaz de concentrar pues una filosofía muy arriesgada, pero también muy profunda, sobre la definición de la identidad, que además sigue también una tradición literaria presente no solo en la narrativa, sino también en otros géneros de ficción. Siempre que el autor se enfrenta a su propia identidad, creando en el cuento un personaje que se enfrenta a su propia identidad. Esa es la sorpresa y el final de este magnífico relato. Gracias. Sí, sobre el cuento Ya vienen, que es el que ha sido accesible al premio, bueno, parte de una situación donde los personajes se ven sorprendidos por un atasco en la carretera, un atasco de tráfico, y esta situación pues provoca una serie de tensiones, pero sobre todo nos presenta unos personajes en plena incertidumbre en cuanto que no saben realmente ese motivo del atasco. El cuento, que es breve, concentra toda esta situación enigmática y al final pues, nos sorprenden con una situación que no esperamos y que por supuesto no voy a revelar. Muchas gracias a todos.